Si tú quieres empezar a tener más tiempo, más libertad y más calidad de vida con tu negocio, hay que empezar a cambiar una serie de creencias que tienes ahora mismo en tu software mental y es desde la que estás operando, desde la que estás observando el negocio, desde la que estás tomando las decisiones y de las que estás actuando. Como consecuencia de eso, estás obteniendo resultados que cada vez te tienen más atado a tu negocio. Por eso, cuanto más hagas, cuanto más trabajes, cuanto más cambios hagas, lo único que estás consiguiendo es que tu negocio cada vez dependa más de ti. Esto no va de empleados, esto no va de nuevas herramientas, de verdad, créeme, no va de recursos. Va de lo que está aquí dentro de tu mente, de cómo tú estás observando tu negocio. La esclavitud que ahora mismo te impide tener más tiempo, más libertad y hacer crecer tu negocio es una esclavitud mental y emocional, no es tanto física. En este vídeo te voy a revelar, te voy a decir exactamente para que lo comprendas bien, cómo empezar. Primero, que detectes el por qué ahora mismo, por mucho que quieras, no consigues salir de ese bucle, no consigues salir de esa esclavitud en la que tu negocio te tiene. Y cómo hacer ese cambio mental para, sin necesidad de trabajar tanto, sin necesidad de esforzarte más, empezar a tomar la dirección correcta que te lleva a crear una empresa, a diseñar una empresa que funcione perfectamente sin que dependa tanto de ti. Mira, hoy estaba compartiendo con mi comunidad, una comunidad de empresarios, y ahora vas a entender la importancia del entorno, el por qué yo creé esta comunidad totalmente gratuita para empresarios, para emprendedores, gente que está llevando adelante, sacando adelante sus negocios. ¿Por qué? Porque te conviertes en la media de las personas con las que te rodeas. Te voy a compartir algo que leí esta mañana. Es un versículo donde Jesús, donde nació, no fue capaz de hacer milagros. Es el versículo, si te interesa, Mateo 13, del 53 al 58, donde, bueno, poco menos te lo resumo, decían que cuando entendieron, cuando empezaron a ver la gente del entorno de Jesús en Nazaret, donde él nació, cuando se enteraron que Jesús hacía todos esos milagros, que predicaba y tenía tanta sabiduría, la gente decía, incrédulos, pero a ver, este tío de dónde sabe tantas cosas. Este no es el hijo de María, este no es el hijo de José el carpintero, este no es el hermano de no sé quién, no sé quién. Este no era el que chiquitito estaba siempre ahí en el pueblo. Pues fíjate para que veas cómo son las cosas. La gente de su entorno no creía en Jesús, porque seguían observándolo, la identidad de él, de cómo él era antes, no el Jesús de ahora, no la identidad que Jesús adquirió como hijo de Dios, que vino aquí a salvar al mundo. Y Jesús, en su tierra natal, no pudo hacer ningún milagro, cosa que sí hizo fuera de Nazaret, pero dentro no pudo hacer ningún milagro. Dice, no hay profeta, dice, no hay un famoso dicho que dice, no hay ningún profeta como se dice, en su tierra, no me acuerdo la palabra ahora me acordaré, cuando me acordaré te lo digo. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Que el entorno, fíjate tú, le pasó a Jesús, la persona con la identidad más elevada que ha estado jamás aquí en la tierra, terminó adaptándose a la incredulidad de ese entorno. Esto nos pasa a nosotros, te pasa a ti con tu negocio, me pasó a mí en su día. Te voy a poner en contexto. Esto es como, mira, para que veas la importancia del entorno. El entorno actúa de esta manera. Ellos nunca van a querer que destaques más que ellos, ¿vale? El entorno te quiere ver crecer, pero nunca más arriba del nivel de ellos. Desde el momento que tú destaques, ¿cómo van a ser? Como el famoso dicho, cuento ese del cubo de cangrejos, que cuando un cangrejo intenta subir, los demás cogen y lo arrastran para abajo como diciendo, hey, ¿a dónde vas tú, listillo? O sea, no hemos salido ninguno de nosotros aquí, ahora vas a salir tú fuera, ahora tú vas a pensar de manera diferente, ahora tú vas a empezar a ganar más dinero que nosotros, ahora tú te vas a creer más listo. No, no, te van a empezar a criticar, te van a empezar a mirar mal. ¿Por qué? Porque la gente necesita, las personas necesitan justificar su mediocridad,
justificar sus excusas, el por qué ellos no las han hecho, te ven a ti hacerlo, se incomodan. Tu cambio, tu crecimiento incomoda a los demás. Por eso la gente necesita justificar constantemente su propia vida. Y al final, ¿qué pasa? Que tu cambio les incomoda. Y al final, un montón de veces, intentamos adaptar nuestros sueños, nuestros objetivos a la mediocridad de nuestro entorno. Y lo hacemos inconscientemente. Te voy a poner un ejemplo ahora para que tú veas cómo eso te está afectando con tu negocio. ¿Vale? Porque tú vas a decir, bueno, Frank, sí, ¿y esto a mí en qué me está repercutiendo? Pues mira, a mí me pasó lo mismo. Te voy a poner el contexto. Yo vengo de familia de padres emprendedores. Mis padres tenían 2 negocios pequeños, 2 ventas de barrio. Yo soy el menor de 5 hermanos. Son barrios donde todo el mundo se conoce. Mis padres estuvieron ahí toda la vida trabajando para sacar ese negocio adelante y para sacar a toda la familia. Esas ventas las trabajamos la familia. Todos trabajamos ahí desde pequeñitos. Nos hemos criado detrás. Aprendimos un montón de valores que se aprenden detrás de un negocio de esos. Disciplina, respeto, compromiso, trabajo duro, esforzarte. Eso es lo que aprendí yo de mis padres. Mis padres estuvieron más de 20 años para coger las primeras vacaciones. Hasta que mis hermanos mayores no fueron mayor de edad y ellos pudieron hacerse cargo del negocio mientras mis padres iban de vacaciones, ellos no pudieron hacerlo. Y aún así se iban y estaban constantemente preguntando, llamaban por teléfono a ver qué tal iba todo. Aprendí literalmente el patrón de el ojo del amo engorda al caballo. Es decir, había que estar en el negocio 24/7. ¿Por qué? Porque mejor que tú no lo va a hacer nadie, mejor que tú no va a cuidar nadie el negocio. Como tú no lo va a hacer nadie. Nadie lo trabaja como tú. Y ahí pues empezamos a adquirir ese patrón de comportamientos, esas creencias, esa manera de operar. Empezamos a entender que la única manera de ganar dinero es trabajando más horas, ocupando más tiempo, estando más tiempo en el negocio, sacrificándote más, dejándote la vida ahí. Fíjate para que tú veas las cosas. Yo recuerdo de al principio cuando emprendí con mi restaurante, yo adopté ese comportamiento de trabajar duro, de un montón de horas. Y yo me sentía orgulloso cuando mis padres venían por ahí y me veían trabajar, aunque yo estuviera reventado. Recuerdo que en ese momento yo estaba pasando por una enfermedad jodida de una artritis reumatoide que estuvo a punto de darme en silla de ruedas. Mi vida era un caos, literalmente, porque no tenía tiempo para nada. Y aún así, ellos como que sentían ese orgullo de verme ahí sacrificándome por ese negocio. Y yo, claro, yo no podía defraudarlo. Mi identidad de antes, de Fran de antes, respondía a ese comportamiento, respondía al comportamiento del entorno, de mis padres, para sentirme validado por esa creencia, por esa manera de pensar. ¿A qué me llevó eso? Pues literalmente a estar ahí metido 13, 14, 15 horas, a perder un matrimonio, a perder la salud, a enfermarme, a caer en una vida de oscuridad y de intentar complacer a todo el mundo y dejarme yo en el último lugar. Desde ese punto, yo era un nefasto líder, líder conmigo y líder con los demás. No era ningún tipo de ejemplo. Y era una persona llena de miedo, de inseguridades. Por eso yo no delegaba, por eso yo tenía que tener todo en control. Por eso me acuerdo que cuando contraté a un experto en ventas para crecer mi negocio, estuvimos ahí 1 hora y pico reunidos. No estaba más de 3 minutos seguidos hablando con él, porque entraba un cliente, tenía que atenderlo. Sonaba el teléfono, tenía que cogerlo. Me llamaba un empleado, tenía que resolverle el problema. Así todo el rato. Cuando me levanto, cuando terminamos la reunión, me dice, Frank, tú no tienes un problema de ventas, tú tienes un problema mucho peor. Tú tienes un problema de que no sabes delegar. Y mientras tú no aprendas a delegar, tu negocio no va a crecer. Coño su madre, eso me quedó grabado en el pecho. Eso se me quedó grabado aquí dentro. Y a partir de ahí empecé a cambiar todo eso. Y para tú aprender a delegar, tienes que aprender a liderarte tú primero. A liderar tú primero y luego liderar a los demás. Para seguir poniéndote en contexto con lo que te estaba diciendo,
Cuando yo empecé a delegar, cuando yo empecé a hacer crecer el negocio, yo lo más que quería era libertad, yo quería tiempo, quería tener calidad de vida, que mi negocio creciera, poder viajar con mi hija por ahí. Cuando todo eso se empezó a dar, para que tú veas, yo al principio me sentía culpable. ¿Culpable por qué? Porque no estaba en el negocio. Yo quería esa vida que estaba viviendo. Yo quería levantarme por la mañana, llevar a mi hija al colegio, después ir a caminar, hacer ejercicio por la playa, darme un baño tempranito, llevarme el portátil, un libro, leer. Todo era para hacer crecer. ¿Cómo puedo hacer crecer más el negocio? Pero yo seguía teniendo pensamientos de la creencia que yo aprendí de mis padres. Yo me sentía mal. Yo reconozco que al principio, incluso yo, como que medio a escondidas hacía esas cosas. Porque si alguien conocido iba por el negocio y no me veía, como que, hostia, me siento mal, me siento culpable. Porque yo tendría que estar ahí. Por la creencia que yo tenía de que la única manera de hacer crecer un negocio, de generar dinero, era trabajando más, esforzándote más, pasar más tiempo dentro del negocio. Y eso lo único que hizo fue destruir mi vida, literalmente. Y no fue hasta que yo empecé a cambiar la identidad, a cambiar mi software mental, empezar a cambiar las asociaciones mentales, empecé a entender que ganar dinero no es trabajar más duro, no es esforzarte más, no es estar más tiempo dentro de tu negocio. Crecimiento no tiene que ir asociado a esfuerzo, a trabajo duro y a intercambiar tiempo por dinero. Empecé a asociarlo con el valor que yo puedo aportar. Crecimiento asociado al valor que tú como persona das. Trabajar de manera inteligente, de manera más efectiva. Eso es un patrón que tenemos que empezar a cambiarlo. Porque así es como yo empecé a dejar de sentirme culpable. Cuando mi nueva identidad se empezó a sentir identificada con que mi valor, mi aporte a la empresa no estaba asociado a estar ahí presente en el negocio, que al igual no estás haciendo ni siquiera tareas. Tú obsérvate. ¿Cuántas veces estás haciendo tareas realmente de impacto en tu negocio? ¿Y cuántas horas muertas pasas ahí dentro, simplemente rumiando la mente con problemas y en un estado de energía deplorable, que lo único que te lleva es a estar cada vez más ahí lamentándote, asumiendo excusas, tragándote justificaciones y no sales de ese bucle? Por eso es importante, y es lo primero que trabajo dentro de mi escuela de liderazgo, es a cambiar la identidad, a cambiar el software mental, dejar de identificarte con ese autoempleado que cree que necesita trabajar más duro, cree que necesita ser más disciplinado, cree que necesita esforzarse más para que su negocio crezca y para tú tener también más libertad. Olvídate, eso no funciona así. Y pases a identificarte con un empresario, la mentalidad, la identidad de empresario, que piensa de otra manera diferente, totalmente diferente. Pues esto le pasaba a Jesús, y esto es lo que les compartí esta mañana, que te iba a decir precisamente para que entiendas ahora la importancia del entorno. Cuando tú dejas de responder a esa creencia adquirida de fuera que diste como válida, eso nos pasa a todos. Eso no es que lo hagas adrede. Yo me pasó, yo no lo aprendí porque yo quise, es porque lo bebía. Y eso lo aprendí y respondía a ese comportamiento, a esa manera de pensar y a esa manera de actuar. Pero eso se puede, igual que se programó, se puede reprogramar. Puedes empezar a pensar de manera diferente para que tú ahora cojas otra dirección y trabajes de manera más inteligente, con muchísimo menos esfuerzo, pero acciones de mucho más impacto en tu negocio. Y para que rompas eso, porque te digo, a mí me pasó el tema de sentirme culpable. Por eso mi atadura, y la mayoría de los empresarios con los que yo estoy trabajando, la esclavitud es a nivel mental y emocional. No quieren soltar el control porque se sienten identificados, se sienten validados, es lo que han aprendido. Ellos sienten que si sueltan el control están defraudando al entorno, están defraudando
con lo que con el entorno con el que te llevas validando desde hace un montón de años. ¿Vale? Pues te voy a dejar por aquí el enlace para que accedas a esa comunidad. Comunidad de empresarios y emprendedores, una comunidad gratuita, para que empieces a rodarte de gente con nuevas creencias, con nuevos pensamientos, con nueva manera de ver el mundo de los negocios. ¿De acuerdo? Y dentro de ahí vas a tener acceso a herramientas que te van a servir para estructurar, crear las bases de tu negocio, procesos, sistemas. Te van a servir para crear equipos realmente responsables, equipos autónomos, para aprender sobre el liderazgo tuyo interno como líder, cómo aprender a tratar las conversaciones complicadas, esas que ahora evitas porque te da miedo, cómo implementar mecanismos de control. Eso son herramientas, eso es un 5% de lo que tú realmente necesitas para delegar y hacer crecer tu negocio. El 95% restante es quién ejecuta esas herramientas. La identidad, el software mental. Te pongo un ejemplo y con esto cierro. Imagínate que tienes un hacha grande, afilado, ¿vale? Y tienes que cortar un tronco. Ese hacha grande y afilado son los recursos, las herramientas, tus habilidades, ¿vale? Todos los conocimientos que tú sabes. Pero luego está la mano que sujeta el hacha. La mano es la identidad. ¿Qué pasa? Que desde la identidad actual tú tienes un gran hacha, pero tu mano es débil, tu identidad es pequeña. Tu identidad se valida por todo el entorno de fuera, menos por ti mismo. ¿Qué pasa? Que por eso no eres consistente, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. No eres consistente en las acciones, abandonas por los miedos, por las inseguridades, por que no quieres soltar el control. ¿Qué ocurre? Que metes un hachazo, ¡pam!, sueltas. Cuando te acuerdas, coges otra vez el hacha, ¡tam!, le das un hachazo, sueltas. Y así nunca le haces nada al tronco. Sin embargo, cuando tú construyes, fortaleces la mano que sujeta el hacha, tú empuñas el hacha, lo empuñas con fuerza, con consistencia, porque tienes otra nueva manera de identificarte con el negocio, tienes otro software mental, coges, empuñas el hacha con certeza, con firmeza, convicción, y empiezas, le das un hachazo, un hachazo. Y te mantienes consistente. La identidad siempre, siempre, siempre gana con el tiempo. La identidad es la base de los pensamientos, es la base desde donde decides. Y cuando tú aumentas, creces la identidad, eres mucho más consistente y te permite sostener el tiempo esos hachazos hasta que con el tiempo el tronco cae. Pero nos empeñamos en fortalecer el hacha, en tener un hacha grande afilado, herramientas, un montón de aplicaciones en la empresa, inteligencia artificial, software, todo lo que tú quieras, pero lo único que tienes es más esclavitud al negocio. Tu identidad es muy débil, muy débil. Te digo, no se trata tanto de herramientas, se trata de la persona que está detrás de ese negocio, de la identidad. Tienes por ahí esa carpeta ese enlace para acceder a esa comunidad de empresarios, acceder a la carpeta de recursos gratuitas, y debajo te voy a dejar un enlace que tienes mi contacto personal. Me escribes si quieres saber cómo funciona este programa de autoempleado empresario. Es un programa de liderazgo donde trabajamos precisamente todo esto que te acabo de hablar. Te voy a dar herramientas, evidentemente, para que apliques en tu negocio, pero son un 5%. El otro 95% es aplicación, 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 y convertirte en la persona, en la identidad que tu negocio necesita para que lo puedas delegar y hacer crecer. Así que nada, Titán, hasta aquí este vídeo. No te olvides de darle un like por aquí bien grande, suscríbete al canal para que sigas recibiendo más contenido de valor y nos vemos en el siguiente vídeo.